Bueno, a continuación procederé a explicar el desarrollo de la actividad. Nos pedían calcular velocidades, presiones y pérdidas por fricción en un tubo Venturi con ciertas características que podemos apreciar. Para las presiones era necesario el peso específico y para las pérdidas por fricción la viscosidad cinemática, las cuales se sacaron de esta tabla dependiendo la densidad. Usamos los valores de peso específico y viscosidad cinemática. Bueno, aquí tenemos los cálculos a mano, tenemos todos los datos que nos daba el problema. Para el flujo, para el gasto, lo obtuvimos dividiendo el flujo másico entre la densidad, obteniendo un resultado de 0.005 metros cúbicos sobre segundo. Para las velocidades eran necesarias las áreas, se calcularon área 1 y área 2. Y sustituyendo la fórmula de velocidad tenemos velocidad 1 igual a 39.47 y velocidad 2 igual a 2.46. Para la presión 1 nos daban la presión 2 y de la ecuación de continuidad se despejó presión 1, sustituyendo obtenemos un resultado de menos 452 kilopascales. Vemos que es negativa porque es presión de succión. Para los números de Reynolds, una vez teniendo la viscosidad cinemática obtenida de la tabla, solo sustituimos y podemos observar que en los dos casos es turbulento. Para los cálculos de coeficiente de fricción se usó esta tabla, el material era PVC, obteniendo una rugosidad absoluta de 0.0015 milímetros. Haciendo los cálculos y utilizando el diagrama de Modi, vemos que el factor de fricción 1 era 0.014 y el factor de fricción 2 0.016. Y para las pérdidas tenemos que en la primera sección se tienen 87 metros por columna de agua de pérdidas y en la sección 2.1 metros por columna de agua. Aquí podemos observar la fórmula y la sustitución para la obtención de resultados. Aquí están los diagramas de Modi que utilizamos para el factor de fricción 1 usando el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Aquí está para el factor de fricción 2. Y en la simulación, bueno, tenemos el modelado del dicho tubo con las características correspondientes. Después, mediante un ensamble, se dio las respectivas alturas de Z1 y Z2, para después, mediante el complemento Flow Simulation, agregando ciertos parámetros como el fluido que se maneja, la velocidad de entrada respecto al eje por donde fluye el fluido, así como condiciones que vendría siendo el gasto volumétrico y la presión, esto mediante ciertas herramientas que ofrece el software. Y para la obtención de resultados se solicitaba mediante trayectoria del fluido, se seleccionaban las caras internas y pedíamos la velocidad y la presión. En los resultados vemos que el cálculo para la velocidad 1 fue de 39.47. Si observamos la sección 1 podemos observar tonos entre naranjas y amarillos. Vemos que el resultado nos aproxima a la tabla de colorimetría en este rango. Para velocidad 2 obtuvimos un resultado de 2.46 metros sobre segundo. Si observamos la sección 2 vemos tonos azules y en la tabla de colorimetría nos aproxima a ese resultado. De igual manera, para la presión 1 nos daba 452 kilopascales. Podemos observar tonos azules claros en esta sección. Observando la tabla de colorimetría vemos que nos aproxima al resultado de la presión 1. Y la presión 2, que ya nos daba el valor desde un principio, podemos observar en la sección 2 tonos azules. De igual manera, en la tabla de colorimetría nos aproxima al resultado.